Hola, muy buenas tardes. Les voy a hablar sobre la contracción muscular. Para que una persona tenga una adecuada contracción muscular, necesita el buen funcionamiento de los sentidos. Uno de los principales que necesitamos en buen estado es el quiasma óptico o el sentido de la vista. Por medio de este sentido podemos pasar la información a la parte occipital del cerebro. Es en donde se hace la recepción de mensajes, la cual me va a dar la estimulación a la neurona motora que mediante relaciones interneurales me va a dar la despolarización de membranas. Pero antes de empezar con lo que es la despolarización de membranas, tengo que saber que existen dos tipos de neuronas, amielínicas y mielínicas. La comunicación que tiene desde el núcleo hasta la terminación axonal tiene que ver con un estímulo o un mensaje llamado anterógrado, en el cual está dispuesto por quinesina. La mayoría de las quinesinas intervienen en el transporte de vesículas, es decir, que implican un movimiento hacia la parte más distal de la célula o hacia el extremo positivo de los microtúbulos, sobre los que se está desplazando. Por el contrario, la adineína va pasando otra vez hacia el núcleo mediante estímulos y ATPs para poder revisar si ese neurotransmisor es bueno para reutilizarlo o si no se reutiliza hay que volverse a hacer. Esto está condicionado por ATPs. Las proteínas, orgánulos y vesículas deben ser transportados en el interior de la célula a lo largo de varios micrómetros para ser depositadas en regiones en que en proporción se encuentren bastante alejadas de su lugar de origen. Estos viajan en los dos sentidos, tanto del núcleo hacia la membrana como de la membrana hacia el núcleo. Estos tienen un estímulo con el que viaja 40 centímetros al día y se regresa por 20 centímetros al día. Estas vesículas llevan neurotransmisores. Este neurotransmisor se va a liberar por el potencial y cambio de membranas. Estos cambios y despolarización de membranas son por la parte de potencial en reposo, potencial de acción y potencial refractario. El potencial en reposo es cuando no hago ningún tipo de actividad, como puede ser dormir. Esto quiere decir que puede ser modificada por dos sustratos, los canales de fuga y la bomba sodio y potasio, en donde siempre se debe de mantener en menos 90 milivoltios. Menos 86 milivoltios que me deja los canales de fuga y con los menos 4 que me da la bomba sodio y potasio. Al mismo tiempo, cuando viene el potencial de acción, el potencial de acción es una explosión de actividad eléctrica creada por una corriente de despolarización que debe elevarse a los menos 90 milivoltios a menos 55 milivoltios, para que aquí exista lo que se llama como la ley de todo o nada. En esta forma se despolarizan los canales de sodio. Entra el sodio en la célula en donde se empiezan a cerrar sus propios canales para que empiece a entrar el potasio y pase de los más 35 milivoltios a los menos 90 al menos 70 milivoltios para que aparezca el proceso refractario. Esto me permite que exista un estímulo para empezar a liberar acetilcolina. La acetilcolina que pasa a un receptor específico que va a permitir la entrada de sodio. El sodio me va a hacer la despolarización de membranas, que va a pasar hacia el túbulo T. Cuando se hace la despolarización de la membrana del túbulo T, me va a permitir el paso del calcio, que será liberado hacia el retículo sarcoplasmático, hacia la troponina que se encuentra en la actina. Para eso debemos hablar del músculo. En el músculo tenemos en unidades funcionales como puede ser el hueso donde está pegado el tendón y de ahí salen los músculos. De los músculos se encuentran las fibras musculares, las miofibrillas y los miofilamentos. En los miofilamentos encontramos la actina y la miosina. La actina se encuentra inactiva por la tropomiosina y por troponina que también se puede dividir como troponina T, troponina I y troponina C. La troponina T va a activar la tropomiosina cada vez que la troponina C se le pega el calcio, haciendo que el ATP que acaba de llegar a la miosina se degrade en la unión de la actina y la miosina. Este ATP, para generarlo, primero tenemos que ir a la membrana lipídica donde el receptor de adrenalina estimula las proteínas G y las proteínas G a la adenilato ciclasa
y el adenilato ciclasa va a tomar mediante el magnesio al ATP y lo va a transformar en acil monofosfato cíclico, que se va a estimular a la proteína quinasa, que me va a dar como resultado la glucólisis. En la glucólisis se da cuando la glucosa es modificada a glucosa 6-fosfato y luego a fructosa 6-fosfato, luego a fructosa 1,6-biofosfato. Luego se parte la mitad y se hace un gliceraldehído y una dehidroacetona. La dehidroacetona se segrega al gliceraldehído y hay modificaciones estructurales donde se libera un ATP. En este proceso es para formar un piruvato. El piruvato se oxida y además ocupa un NADH y una coenzima A. Estos hacen que forme acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra a lo que es el ciclo de Krebs, que se une con el oxalacetato y forman citrato, y así se van dando los componentes y las diferentes partes composicionales para liberar los hidrógenos. Los hidrógenos son recolectados por la nicotinamina adenín dinucleótido formado por la niacina y el flavin adenín dinucleótido que es formado por la riboflavina. Además del ácido pantoténico, estos NADH van a llevar a los hidrógenos específicos a la membrana interna y externa, donde mediante la oxidación redox van a ir moviendo los electrones en presencia de oxígeno y van a ir saliendo los hidrógenos. Y cuando la despolarización sea la adecuada, cuando haya más polaridad positiva fuera de la membrana y haya menos polaridad en la membrana interna, este hidrógeno va a pasar y la descarga de ese hidrógeno va a hacer que el ADP se le pegue al ATP. El ATP que va a ir principalmente hasta la miosina para que con esto exista lo que es la contracción. Es por eso que es muy importante que nosotros consumamos sodio, cloro, calcio, magnesio, vitamina 1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5. Esperamos que este video les haya sido de su agrado. Si es así, regálame un like y ayúdame a compartir el video.